y ahora me da mucho gusto saludar a la senadora Angélica de la Peña, es del PRD y además es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Buenos días, Alejandro. A ti y a tu audiencia un saludo. Senadora, pues platíquenos, usted está solicitando la intervención de la autoridad federal por este asunto en donde aparece Tania Reza y Enrique Tobar, los dos conductores aquí en Ciudad Juárez, donde aparentemente o presuntamente Enrique Tobar pues hace acoso sexual contra la joven Tania Reza. Platíquenos. Sí, bueno, es un asunto muy penoso que vivimos en todo el país. Sí. Es algo que ya hemos inscrito como un delito en nuestra legislación. Es importante señalar que las mujeres de distintas organizaciones, de partidos políticos, académicas, mujeres de todas las tendencias, hemos trabajado desde hace muchos años, sobre todo cuando estamos en los congresos, para ir modificando la legislación y lograr poco a poco ir erradicando situaciones de acoso, de hostigamiento sexual y lograr que haya respeto a las mujeres en todos los espacios. Lo que observamos pues es algo que nos preocupa. Hemos estado luchando durante mucho tiempo, durante muchos años, porque las mujeres dejemos de ser cosificadas, seamos reconocidas como sujetas plenas de derechos, y nos parece que ese tipo de situaciones como la que observamos son inaceptables y están ya inscritas como cuestiones irregulares en la legislación. Lo que estamos planteando es que se investigue por la autoridad, se aclare debidamente la situación, se protejan los derechos de Tania y por supuesto haya por parte de la empresa ni más ni menos que la toma de decisiones como lo establece la ley de telecomunicaciones para, como yo decía al principio, Alejandro, Sí. se vayan erradicando este tipo de situaciones, de prácticas en los medios de comunicación. ¿Qué puede pasar en este caso, senadora? Porque ya ve que luego sale un video donde aparecen los dos conductores y dicen que todo fue actuado, que todo lo hicieron en un afán de llamar la atención y que en realidad pues ellos se llevan muy bien. ¿Esto atenúa o evita que intervengan las autoridades? No, no, porque finalmente ya la situación fue vista Ujú. por todo el mundo. Entonces, no hay, además, lógica en su disculpa y en esa aclaración que hacen, porque ¿cuál era el fin de buscar que una situación de ese tipo, que todo el tiempo estuvo incomodando a Tania, ¿no? Sí. A llegarla hasta el momento en que tiene que finalmente salir de escena, ¿no? Y Ujú. quitarse el micrófono. Entonces, nos parece que es una situación montada, ¿no? Sí. Ella después hace algunas aclaraciones en su Face, pero desde el punto de vista de las compañeras senadoras de todos los partidos en el Senado, no había necesidad de que nosotros tuviéramos esa aclaración que ella hace en el Face. Ujú. Tenemos mucha experiencia en este tipo de situaciones y sabemos que cómo se les gastan para tratar de minimizar, de paliar un poco los daños ante la opinión pública que tienen ese tipo de programas y de situaciones que cada vez, insisto, son inaceptables. Y yo no creo, y no se cree que eso vaya a pasar. Senador, ¿qué podría pasar con este joven, con Enrique Tobar? Porque él es el que realiza estos actos, este acoso contra la joven Tania. Hay una resolución de CONAPRED. CONAPRED, si bien no presenta una sanción punitiva, sino establece eh, compromisos, acciones que tienen que tomarse para una reeducación, para que haya una reparación del daño, para que se tomen medidas de no repetición. Me parece que eso es muy claro y
se trata también de que los hombres cambien, ¿no? Claro. El machismo y este tipo de situaciones donde se siguen reproduciendo conductas agresivas, machistas, nos parece que pues ya no deben ser aceptadas en México. Los códigos de ética de las empresas, la definición claramente de que no va a haber una situación de permisividad de este tipo de hechos en sus programas, pues es necesario que lo emprenda Televisa, en este caso, para todos los programas que tienen, y sobre todo nos parece que tiene que haber una disculpa pública y la investigación por parte de la autoridad. Me parece que tiene que darse de manera clara para que también haya sanciones, pues en función de la proporcionalidad también de la acción. Sí. Si bien estamos ante un delito grave, pues sí Sí. estamos ante una situación que tiene que corregirse. Claro, senadora, este es uno de los casos que se han tomado, ¿no? Por las autoridades, o que han tomado relevancia, y que autoridades y legisladores como usted pues han intervenido, ¿no? Y están buscando que se intervenga para que esto no se repita. Pero hay varios programas en los que pues se utiliza prácticamente a las mujeres, y nadie había dicho absolutamente nada, senadora. Esto podría servir para que, como usted dice, pues las televisoras, no solamente una de ellas, sino pues todas en las que se esté incurriendo en este tipo de prácticas, pues ya dejen de hacerlo, porque no nada más aquí ocurrió. Aquí se ve como que se sale de control porque ella no lo acepta a final de cuentas, pero hay otros en donde la mujer lo acepta porque así está pactado. Sin embargo, sí se está cometiendo un acoso contra las mujeres, aún y cuando ellas lo acepten. Sí, y forma parte del script, ¿no? Sí, exactamente. Forma parte de la manera como se quieren hacer graciosos ante las audiencias. Miren, Así es. la ley de telecomunicaciones, en ella inscribimos principios muy importantes, además del principio de no discriminación, el que los medios de comunicación se obliguen a tomar consideración de la perspectiva de género. La perspectiva de género, como usted sabe y su audiencia sabe, es un nuevo mecanismo que define que hay que analizar la situación de desigualdad y discriminación de un sexo sobre el otro, y su objetivo es resolver, erradicar, es prevenir, y también en determinados casos también sancionar, de tal manera que se logre una igualdad plena y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, principalmente, que son las que sufren este tipo de acosos por el machismo ancestral que tenemos. Hoy hemos cambiado leyes para que las mujeres sean reconocidas como sujetas plenas de derechos, Alejandro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los medios de comunicación? Pues ser congruentes con esos principios. Claro. De no discriminación, de igualdad sustantiva, de perspectiva de género en su programación, y sobre todo se autorregulen de tal manera que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir y se sancionen. Y eso se logra pues a partir de que la autoridad encargada de revisar que se aplique la ley, en este caso en algunas situaciones le toca el CETEL y en algunos otros casos le toca a la Secretaría de Gobernación, ciertamente garanticen que la ley se aplique. Claro. Y en ese proceso estamos, es lo que estamos pidiendo, que este caso sirva en primerísimo lugar para atender de manera particular el caso, sí. Particular, insisto, les reitero, de Tania Reza, okay. Porque no puede ser ella revictimizada. Entonces eso es muy importante. Ese especie de disculpas, ¿no? De que todo fue planeado y montado, y el muchacho también intolerante y majadero, también ahí se ve también cierta incomodidad a partir de ella, pues no se ve bien. No le creemos, pero el problema no es él solamente.
El problema es que la autoridad tiene que exigirle a la empresa que la empresa tome las medidas para que repare el daño, para que el mensaje hacia las audiencias, porque nosotros tenemos también derechos como audiencias y se nos están afectando los derechos al observar ese tipo de programas, porque también a nosotros nos vulneran nuestros derechos al ver cómo lastiman a la chica. Y entonces ella no puede, de ninguna manera, ya la empresa rectificó en el sentido de no quitarle su trabajo. Así es. Pero tienen que modificar su programación. Todos los productores de todos los programas tienen que seguir un protocolo que la empresa tiene que asegurar, así dice la ley de telecomunicaciones, para que no haya ese tipo de situaciones, tanto en la parte pública como en las relaciones personales de trabajo, que también es muy normal, no solamente en los medios de comunicación, sino también en otros centros de trabajo, esa actitud lasciva de hostigamiento sexual, de acoso sexual, de alguien que tiene un predominio sobre una empleada que simplemente la cosifica y le vulnera sus derechos humanos. Eso hay que entenderlo. Así lo dicen las leyes. Hemos trabajado mucho para que esos preceptos queden en la Constitución y en las leyes secundarias. Yo creo que esperemos que este caso tan lamentable que observamos sirva como ejemplo de que ya no es posible que la autoridad siga siendo omisa en el cumplimiento de lo que tiene que hacer, que le dice la ley que nosotros aprobamos, que tiene que hacer. Y eso es códigos de ética, vigilancia en la programación de todos sus programas y, por supuesto, también de manera muy clara, el respeto, la promoción de los derechos humanos de todas las personas y la no cosificación, no estereotipos sexuales, sexistas, en donde se sigue viendo a la mujer como objeto sexual. Senadora, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada y como dice usted, ojalá y sí a partir, que lamentable, ¿no? Que sea a partir de un caso muy específico, que se pudieran retomar, pues esto, lo que tiene que hacer la autoridad, ¿no? Que es pues aplicar lo que está en la Constitución o lo que se haya aprobado para evitar precisamente, porque como dice usted, se ha trabajado mucho como para que pues simplemente no se ponga en práctica este respeto y esta equidad de género que debe haber entre ambos, ¿no? Entre hombres y mujeres. Senadora, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Al contrario, Alejandro, un saludo aquí de tu audiencia, que tengas muy buen día. Igualmente, muchas gracias. Muy buenos días. Es la senadora del PRD, Angélica de la Peña, y es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.